uno de los ítems tremendamente importantes en una película es la música. En este caso, el músico era Gustavo Santaolalla, que no le podía pedir que se venga a sentar aquí con nosotros porque el tipo vive en Los Ángeles, entonces era complicado. Pero le pedí si por favor podía hacer unos minutos de algo que lo grabe con un iPhone, con alguna cosa modesta. La verdad que se gastó el tipo y ya verán, hizo una pequeña película breve del orden de 10 minutos, vamos a verla, en donde cuenta algunas cosas, muy bien iluminada, puso la cámara sobre un trípode, etc. Yo no le pedí tanto, así que muchísimas gracias, Gustavo. Play. Hola amigos de Caper, este es Gustavo Santaolalla desde Los Ángeles, aquí desde mi estudio, la casa que tenemos con Aníbal Kerpel ya hace bastante tiempo y de donde sale toda la música que hacemos. Hoy vamos a estar charlando un ratito sobre mi trabajo con Damián Szifron y su película increíble Relatos Salvajes. Bueno, la historia con mi conexión con Relatos Salvajes es bastante interesante porque hubo un primer acercamiento de la productora cuando yo me encontraba de vacaciones con mi familia en Mendoza y por algún motivo, no sé, yo no sé si estaba en Mendoza, o sea que estaba tomando algunos vinitos, no sé si no entendí bien de qué se trataba, pero se me pasó totalmente y bueno, quedó como un llamado que no terminé de cerrar. Y pasaron todavía de eso, pasó creo que un par de meses y vuelvo a Argentina. Y bueno, un amigo en común que tenemos me empezó a hablar y decirme, tenés que leer un libro para cine que ha escrito Damián. Yo conocía un poco su trabajo televisivo, no conocía nada de lo de cine, pero bueno, me dijo, tenés que leerlo, es increíble, fascinante. Me contó un poquito de Pasternak, me fascinó ya como primera historia y me dio el pie para despedirle por favor que me diera ese libro. Y bueno, finalmente cuando lo tuve en mis manos no empecé a leer y no pude dejar de leerlo, terminé de leerlo y empecé a buscar a mi amigo y decirle, por favor, conectame con Damián, quiero hacer esta película. Y bueno, y ahí empezó ahora de mi lado tratar de conectarme con él y con su gente. Y finalmente lo hicimos y lo hicimos en persona, en Ghent, en Gante, en Bélgica. Ahí se desarrolla un festival muy bonito, es un festival de cine pero orientado hacia la música. Yo he tenido esta oportunidad de estar varias veces allí. De hecho, he tocado ahí y a veces he recibido algún premio también. Pero bueno, en esta oportunidad, que fue ya la temporada pasada, me tocó ser jurado en el Festival de Ghent. Algo muy lindo que tampoco nunca había hecho, entonces fue también una oportunidad para mí para cumplir otro rol, que siempre me gusta esos desafíos. Y me gusta mucho el cine, así que estaba ahí. Y como ustedes saben, la película es una coproducción argentina-española, así que justo Damián también iba para España y se vino para Ghent, para Gante. Y ahí, bueno, no solamente pude conocer a esa persona que había escrito ese libro, que me había encantado, ese script que me había encantado, sino que también pude conocer a Damián como persona, que también me encantó y también tuvimos una conexión como inmediata. Y bueno, y pasamos un par de días ahí de dialogar, de ir a comer, de ir a tomarnos unas buenas ginebras, como las ginebras que hacen ahí en Bélgica, que son excelentes. Y de ahí salió realmente el compromiso de hacer esto juntos y de poder yo colaborar y participar en ese proyecto realmente para mí maravilloso. Siempre supe desde el momento que quería estar comprometido con él y ese fue el momento. Bueno, a partir de ahí se desarrolló un corte, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí se desarrolló una disciplina y una relación ya de trabajo que empezó, bueno, por yo empezar a componer algunas cosas aquí en Los Ángeles, Damián explicarme un poco también el tono de lo que estaba buscando, obviamente ver ya un corte, si bien no terminado, pero bastante cercano al final de la película. Y bueno, ahí comenzó un poco el ida y vuelta. Muchas de las cosas
las hice yo primero solo aquí, se las mandé a él, algunas fueron viendo que funcionaba, otras cosas que todavía necesitaban más trabajo, y entonces también, digamos, decidimos como parte del proceso, que ya era como ya el final del proceso, fue que venga Damián para aquí, para Los Ángeles, y trabajar juntos entonces en lo que ya tenía y en las cosas que todavía nos faltaban. Era muy importante encontrar también el tono de lo que era cada historia. Los que han visto la película, que me imagino que son una gran parte de los que están ahí, y para los que no lo vieron, bueno, son historias, como saben, no es una película que va de principio a fin, sino que en realidad va de principio a fin, pero contiene distintas historias. Esas historias tienen distintas características, aunque tienen comunes denominadores, ¿no? Que tienen que ver con el hombre cuando llega a un estado límite y cómo reacciona y de alguna manera cómo se despierta la violencia y algunas a lo mejor de las cosas más instintivas y más salvajes precisamente que podemos tener los seres humanos, pero cada uno tenía su color, cada historia, entonces hubo que encontrar el tono un poco para cada una, y eso fue parte del trabajo. Creo que había también una importancia del balance entre lo que era el score propiamente dicho, que es como la música sería como incidental, y las cosas más que son como temas, como el tema en sí de Relatos Salvajes, que es el de los títulos, que cumple un rol también importante y un momento clave en el comienzo de la película, y otra cosa obviamente era como el score de lo que pasa en una historia como Pasternak, con el más fuerte, ¿no? que es una música mucho más que acompaña la imagen de otra manera. Y eso también pensando con las canciones, los temas que también estaban insertados, temas que, digamos, también Damián trajo a la mesa, como el tema de Giorgio Moroder, etc. Y que también forman parte de todo lo que termina siendo la música de la película, y es lo que de alguna manera propulsa la historia y nos ayuda a conectarnos más profundamente con el film. Eso es lo que siempre esperamos cuando trabajamos en la música. Una de las cosas lindas también del proceso del film fue que cuando ya teníamos parte arreglado de la música, digamos arreglada me refiero en el que estaba bastante decidido de ciertas cosas, pero igual aún con algunas cosas sin terminar, ya igual nos mandamos a grabar las cuerdas, porque hemos utilizado cuerdas de la mano del maestro Alejandro Terán, colega y compañero de trabajo en proyectos como Bajo Fondo también. Y entonces, bueno, fui a Buenos Aires y también con Damián tuvimos oportunidad de grabar cuerdas y cosas que iban ya directamente con cues, o sea, con segmentos de la película que ya teníamos decidido, y también con cosas que después íbamos a trabajar aquí en Los Ángeles cuando él viniera para aquí. Y ese proceso también fue muy lindo y muy rico y una experiencia muy bonita de estar en Buenos Aires, para mí por primera vez estar grabando la música de una película. Bueno, mi trabajo con Aníbal, digamos, se divide, con Aníbal Kerpel, se divide, digamos, en el caso de la música de las películas, y en otros casos también, pero en este caso en particular, en Relatos Salvajes, en básicamente mi tarea, que es la de componer y la de interpretar, tocando diversos instrumentos, y la de Aníbal, de crear de alguna manera el concepto y la idea, y la de Aníbal, que es hacer el trabajo de ingeniería, que es el capturar todo eso, el grabarlo, el procesarlo, el registrarlo y crear las condiciones para que eso se den de la mejor manera. Y después, bueno, un trabajo que hacemos en conjunto, que es finalmente la mezcla. En este caso también, de la mano también de Damián, porque es un film, a diferencia de cuando trabajamos en álbums. Pero básicamente es una tarea, es bastante, digamos, simple, aunque creo que de alguna manera yo no me puedo quizás sumar tanto a lo técnico, porque mis conocimientos son bastante rudimentarios. Edito en Pro Tools, pero no mucho más que eso. Después soy muy bueno con la plancha y con el timbre. Aníbal, el caso de Aníbal es distinto, porque Aníbal es músico también, entonces él viene también de tocar instrumentos, pero esta fórmula, digamos, la manera con la que venimos trabajando es la que trabajamos hace muchos años, y es la que por lo menos nos ha dado todas las satisfacciones que tenemos hasta ahora. Bueno, lo más interesante y lo más lindo de todo, después cuando se ve todo junto y cuando uno ve de alguna manera y queda feliz y satisfecho con que
con que funciona, con que el trabajo ese que se ha hecho en equipo. Creo que una de las artes en donde más se aplica el hecho de ser un acto colectivo es el cine, más que en ningún otro arte, ¿no? Hay cosas como escribir, que de pronto pueden ser mucho más actividades más solitarias, o inclusive componer también, ¿no? Componer uno solo, pero el cine es una actividad que ya de por sí, como está planteada, implica la complicidad y el trabajo en equipo. Entonces, ver al fin todo eso junto, ¿no? Algo que alguien escribió, que está ahí actuado por grandes actores, fotografiado, editado, y ahora con su sonido, digamos, y su diseño de sonido, que es también una parte tan importante, ¿no?, de cualquier película, y su música, y que de alguna manera llega todo eso digamos, a concentrarse en una obra como Relatos Salvajes, es para todo artista una satisfacción muy grande. Para mí ha sido un gran placer, un gran honor trabajar con Damián y poder haber sido parte de Relatos Salvajes. Y les mando a todos un gran saludo otra vez aquí desde Los Ángeles. Nos vemos pronto. Chao. Ok, entonces cuando... Una cosa que pactamos con Aníbal Kerpel, pactamos no, sino que nos pusimos de acuerdo. Es algo que es muy típico con la mayoría de los músicos. Se trata de lo siguiente: la mayoría de los músicos ha recibido una instrucción y una práctica relacionada con el monitoreo en estéreo. Esto es lo que sus estudios generalmente tienen 2 baffles y no más. Apuntan a la reproducción de sus temas musicales en un living con 2 baffles y así sucesivamente. Cuando reciben la tarea de mezclar 5.1 o 7.1, como fue este caso, están un poco perdidos y se entiende. ¿Qué ponen en el canal central? ¿Qué hacen con los surrounds? ¿Para qué se usa el low frequency effect? Son todas dudas muy genuinas y razonables para los músicos. Yo no conozco el estudio de Aníbal y de Gustavo, pero lo que combinamos es que nos iban a mandar los materiales en algo que se llaman stems. Los stems es grupos instrumentales, por ejemplo, cuerdas. Ese es un stem, estéreo. Otro stem de bronces, otro stem de percusiones, y así sucesivamente. Esta subdivisión por temas nos permiten en las salas de mezcla poder abrir y colocar geográficamente dentro de la sala la instrumentación y la reverberancia que nos parece necesaria, siendo que el resultado final es en ganancias unitarias. Termina siendo la misma mezcla que oyó el músico, el compositor y el técnico, en este caso en Los Ángeles. Esa es la estrategia que seguimos en esta película y es muy habitual. Muy a menudo seguimos este camino cuando por el lado del músico o no hay mucha experiencia en mezcla 5.1 o no se siente muy confiado, o es lo que prefiere para dejarle a los técnicos de mezcla cinematográficos la libertad de organizar su estructura musical de la manera que mejor creemos le sirve a la película. Y sobre el tema de la música, quisiera mostrarles una cosita, por si acaso hay aquí algún músico presente. ¿El original o el final? El original. Les voy a mostrar hace play nomás. Lo compuesto. Automáticamente cuando se compone y cuando nos entregan el material nos están entregando cierta libertad de edición a nosotros, cierta. No somos carniceros para con la música. Esto fue la música compuesta por Gustavo y Aníbal. Han ido armando un crecimiento. Y los ruidos ya los escucharon.
play. Lo que nosotros hicimos, anda preparando por favor la mezcla final, es eliminar el último impacto musical. ¿Por qué? Nosotros, los de sonido, no podemos poner fuera de sincro ciertas cosas. Por ejemplo, el impacto del techo del auto contra el piso. No lo podemos impedir. Tenemos que ponerlo ahí. Si lo hiciéramos en otro lado, se sospecharía nada, que estaríamos haciendo mal el trabajo. Si en el mismo lugar estamos peleando por el rango dinámico, por el volumen, músicos y sonidistas y eventualmente algún actor que también grita en ese momento, y todos vamos a ser enanos y no vamos a tener el impacto que la cosa exige. Por otro lado, no hay nada más lindo, me parece a mí, en mi estética, en mi escuela, en mi libro, que la polifonía. Esto es que por momentos la cosa sea musical, por momentos la cosa sea un ruido ancho en lo que a frecuencia se refiere, que no tenga una altura musical definida. Entonces, eliminamos ese impacto último, aumentamos el silencio musical en el momento de la caída hacia abajo para que el primer impacto sea fuerte. Play. ¡Cagón! Las respiraciones de Sbaraglia fueron grabadas aparte, en doblaje. Tal vez hay que bajar un poquito. Es decir, hicimos que los primeros redobles, cuando el coche se ve de costado, sean menguados para que oír el esfuerzo del motor. Hicimos el último, ustedes lo están viendo fuera de sincro ahora que me doy cuenta porque el proyector tiene un delay de procesamiento de imagen, pero está en sincro, de modo que hay un último impacto que se escucha arriba cuando ya es inevitable la caída, y allí dejamos un ruido en un pitch down, un que hace el motor para hacer esa caída, un descenso a la ultratumba. Dejamos el impacto musical, sí, en el primer golpe porque está en plano general, no lo podríamos nosotros poner muy fuerte porque está en plano general, y todo lo que es la volcada del auto con su crack, lo dejamos todo en territorio de Gonzalo. Para mi paladar, este diálogo entre música, gritos y efectos es muy saludable y hace, me parece a mí, atractivo y no aburre. Es algo, porque si la música estuviera al palo todo el tiempo, sería soso. Si solo hubiera efectos, le faltaría todavía un chiquitín de dramatismo, porque lo dramático aquí está transportado también por la música. De modo que esta cosa polifónica entre las alturas musicales definidas de la música, más los ruidos por momentos caóticos, por momentos organizados, en el caso de la aceleración o de la desaceleración que está haciendo arriba Leonardo, me parece que habla del diálogo que me parece debería de haber entre músicos y nosotros, los sonidistas y directores, etcétera, etcétera, etcétera.